Hola, hola, hola. ¿Cómo Hola, estamos? hola, ¿cómo estás? Bien, 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 bien. Muy Aquí bien. un episodio más de Encuentro Digital. Esto es un espacio donde estaremos invitando a profesionales, expertos de todo lo que es el marketing digital, de todo lo que es el emprendimiento, todo relacionado con los negocios para estar ayudando a algunos emprendedores, algunos que ya llevan tiempo en sus negocios y así puede tomar acciones y poder hacer algunas mejoras en sus negocios. Por eso hoy estaremos hablando de una parte fundamental de qué es los negocios. Pero primero me presento, soy César Buila, CEO y fundador de Black Falcon Spa, preparador físico, coach de nutrición, coach de vida y consultor digital. Hoy estaremos hablando de un tema bastante importante que es en los negocios, en toda empresa, en toda compañía, que son los impuestos y cómo puede afectar esto en tus finanzas. Pero primero quiero invitarles a conocer a esta bella venezolana y es Suge Alemán, contador, apasionada a los estudios y ayudando a los emprendedores a cumplir con sus deberes tributarios. Bienvenida, Suge. Muchísimas gracias por estar conmigo en este video. ¿Algo que quieras agregar sobre ti para los oyentes que se están conectando ahí? Bueno, primero que todo, muchas gracias por la invitación, gracias por permitirme este espacio y bueno, más que todo eso, querer ayudar a los emprendedores a que entiendan lo importante y lo relevante que son los impuestos en su negocio y el deber que tienen que cumplir. Muy bien, Suge. Como dice el dermatólogo, vamos al grano. Y siempre me gusta empezar con todo profesional, preguntarles qué fue lo que te motivó, cuál fue tu inicio de poder estudiar esta carrera hermosa de lo que es para ser contador. ¿Cuál fue eso que te motivó? Ya desde niña pensabas ya en los números, tantos números. Cuéntame un Bueno, poco sobre eso. bueno, básicamente la mayoría de mis familiares son contadores. Entonces estoy como más o menos rodeada de ese mundo. Igual también me gustó mucho, sobre todo el tema de la fiscalización, de auditar. Y bueno, en el tema de estudiando y preparando, me di cuenta que en realidad la especialización que más me gustaba era el tema de los impuestos. Era algo que me parecía que era muy global, que atacaba todas las áreas y que era sumamente importante, además que los impuestos, más allá de ser un dolor de cabeza, de que hay que pagar y que el Estado me está quitando el dinero, yo sabía que los impuestos tienen un fondo más allá de eso y es que en realidad los impuestos existen para ayudar al Estado a mantener un país completo. Entonces era como algo muy bonito de cuál era el significado de los impuestos como tal y que había un mito detrás de eso. Entonces eso me encantó y bueno, eso fue lo que más me especialicé. Ah, qué bueno, es maravilloso. Y bueno, y también para aclarar también algunas cosas, hay varios tipos de contador o simple, así, alguna especializaciones o diferentes tipos. Cuéntanos. Sí, bueno, aquí en Chile hay muchos tipos de contadores, por decirlo así, porque está el contador auditor, que es únicamente el que revisa las cuentas, el que aprueba que todo esté funcionando, el que cumple unas leyes diferentes, que tiene que ver igual con con la contaduría, pero que es de auditor. Está el contador que lleva los libros, que es el contador común que la mayoría conoce, que es el que suma, resta, el que se encarga de llevar todo, como quien dice, los libros contables. Están los contadores igual que tiene que ver con el tema de gestión, que son los que estudian el tema de las operaciones, cómo se conectan entre las redes. También existe el contador gerencial, que es como el que se encarga de liderar todas las áreas. Y también, y bueno, y parte el contador tributario, que es el que se dedica a todo lo que tiene que ver el área de los impuestos, todo lo que tiene que ver con la parte de dinero, pero de impuestos, a nivel contable, pero solo de impuestos. Ah, interesante eso, ¿eh? Tuvieron algunas partes que no sabía Sí. diferente. Por eso es bueno son estas entrevistas con algunos profesionales porque tanto uno mismo bastante se alimenta de diferentes conceptos que uno a veces no confunde o no necesita. Pero ¿cuáles son esos desafíos o dificultades que enfrenta un contador? Mira, Como toda carrera. claro, como contador, bueno, obviamente decidir qué quieres hacer o qué tipo de contador quieres hacer.
Porque, por ejemplo, no es lo mismo el contador independiente que tiene que atender clientes, tiene que buscar su propia cartera de clientes, a el contador que quizás quiere dedicarse a la firma, que es normalmente el que se conoce como el contador auditor, que ya trabaja para firma, tiene gente a su cargo, lidera equipos, tiene otra metodología de trabajo. También existe el contador que quiere trabajar para una empresa porque solamente va a liderar un departamento, porque quiere llevar a funcionar las empresas, porque recuerde que igual está el contador externo, que viene siendo mi caso, que somos los que como que solamente vemos por fuera el negocio. Es decir, yo veo el tema de tus compras, tus ventas, cómo vas a pagar tus impuestos, cuáles son los deberes que debes de cumplir, cuáles son los reglamentos, los documentos que debes contar. Y está el contador interno, que obviamente quizás los emprendedores o las pequeñas empresas no se lo pueden permitir porque sería tenerlo como en la nómina, eh, que está el contador, que obviamente que es interno, ese sí, ese se encarga de, bueno, pues conciliar, estar pendiente de cada peso que sale, por qué salió, registrarlo, ajustarlo, detallar, analizar, ver los estados de resultados, qué pasó aquí, qué pasó allá, hubo utilidad, por qué no hubo utilidad, qué significa este gasto, porque esta pérdida es muy grande, qué vamos a reinvertir. Entonces, claro, el externo es como un poco más complicado hacer todos esos análisis. Sin embargo, obviamente con los datos que nosotros manejamos podremos dar una sugerencia, podemos guiar y orientar para que tomen alguna decisión. Pero el interno obviamente está más empapado de lo que pasa día a día. Claro, Entonces es claro, como así. definir qué es lo que quieres hacer, o sea, qué rumbo quieres tomar. Es como uno de los desafíos que tiene el contador. Bueno, y cuéntame los principales o el principal beneficio que tiene lograr contar con un contador en el emprendimiento, en mi negocio, en mi empresa, ese beneficio principal que podría tener, porque muchas veces hay muchos mitos de para qué tener un contador si yo mismo puedo manejar mi dinero. Entonces, ¿cuál fue uno de los principales beneficios de poder tener un contador que le esté colaborando con las finanzas en el emprendimiento? Correcto. Bueno, mira, yo siempre hablo de tres motivos. Uno de ellos es ahorro de tiempo. Y es que, o sea, tú puedes tú mismo llevar tu contabilidad, tú mismo podrías meterte en Google y ponerte a buscar, ay, qué impuesto tengo que pagar, cómo lo pago, a qué pago voy, hago miles de cursos, no sé, me puedo leer las leyes, pero todo eso es tiempo que tú quizás estás perdiendo porque no es algo que tú quieres hacer o no es algo que es de tu área, no es algo que te apasione y que realmente ese tiempo lo puedes estar invirtiendo en algo que tu emprendimiento sí lo necesita, ya sea para buscar proveedores, ya sea para mejorar tus servicios, tus productos, lo que sea. Y entonces ahí es donde entra el papel del contador, que él te puede ayudar a ahorrar ese tiempo, o sea, dedicarlo realmente a lo que necesitas. El segundo punto es ahorrarte dinero. Porque quizás puedan decir, ah, ya, ¿y cómo yo voy a ahorrar dinero con un contador si igual tengo que pagarle los servicios? Entonces, en realidad ahí podría ser un gasto, no tiene sentido. Pero no es así. ¿Por qué? Porque así, como quizás tú puedas perder tiempo o quizás no perderlo, pero sí dedicar mucho tiempo a estudiar, ver cuál es el impuesto que tengo que pagar, cómo lo tengo que pagar y qué es lo que tienes que pagar, ahí existe mucha información y lo que son los impuestos, cómo llevar la contabilidad, cuáles son las regulaciones que tienes que cumplir, varía y es muy específico, de acuerdo al tipo del emprendedor, de acuerdo a la cantidad de socios, depende del el tipo de emprendimiento que tengas, el modelo de negocio. Entonces, ¿qué pasa? Tú podrás estudiar y tú te podrás decir, ah, ya, yo sé que tengo que pagar el IVA. Yo sé que tengo que pagar una patente y yo sé que tengo que pagar un impuesto a la renta. Pero ¿qué pasa si el IVA está mal calculado? ¿Qué pasa si hay un permiso que tú no sabes que tenías que cumplir? ¿Qué sucede si resulta que tú pensabas que según lo que tú leíste tenías plazo hasta el 12 y resulta que no tenías plazo hasta el 12, sino que tenías otro tipo de plazo o tenías que ingresar por otro lado? Entonces ahí estás multado.
Ahí podrías pagar multas, intereses, puedes estar sujeto a una fiscalización, te podrían paralizar el tema de la facturación. Entonces ahí es donde entramos nosotros a darte la información oportuna, a que cumplas con todo lo que tienes que cumplir, a que pagues exactamente lo justo, porque quizás estás pagando de más y no lo sabes. Entonces es ahí donde ingresamos nosotros a hacerte ahorrar dinero. O sea, donde yo realmente te voy a decir, mira, este es realmente lo que a ti te corresponde pagar. O mira, no estás registrando este gasto y resulta que este gasto, por ley, puedes aprovecharlo para que pagues menos impuestos. O mira, paga a tiempo, porque si no pagas a tiempo vas a pagar mucho más dinero. Entonces es un gasto que no vas a tener presupuestado y obviamente vas a perder dinero. Y bueno, y la tercera es tener la seguridad. No hay nada más tranquilo que tú digas, ya yo sé que esas cosas las está llevando otra persona. Ya yo sé que a final de mes a mí me va a llegar un mensaje y me van a decir, mira, la contabilidad está lista, tienes que pagar tanto, tienes que ingresar aquí, ya quedó pago, estás al día. O sea, eso es una tranquilidad y una seguridad que aunque tú te organices y lo puedas hacer, quizás tú saber que otra persona lo va a hacer por ti y que lo va a cumplir, es algo que tú puedes decir, ya yo me puedo dedicar a lo mío, a hacer lo que yo tengo que hacer, porque ya yo sé que hay otra persona que se está ocupando de eso. Entonces eso es como, para mí es esencial o es lo que yo digo que es recomendable tener un contador. Sí, yo también opino lo mismo porque la verdad hay bastante información en internet, en YouTube, pero uno también pierde muchísimo, muchísimo tiempo. Siempre yo digo, mejor darle la tarea a la persona especialista, a la persona que ya tiene la experiencia, a la persona que ya sabe cómo, y porque uno busca la información, termina la información como a media o corta, termina uno viendo en otro lado y a la final termina perdiendo tiempo, que ese tiempo puede uno invertirla buscando, haciendo otras cosas propias de uno, en las que uno ya tiene la experiencia y las que uno ya sabe. Pero todavía hay mucho mito sobre eso. Pero cuéntame un poco sobre el antes y el después en tu carrera profesional como contador. Bueno, El antes y después. sí, bueno, prácticamente yo desde que estoy estudiando estoy trabajando en la carrera. Yo empecé primero trabajando, bueno, en Venezuela, trabajé igual todo lo que era la parte de la municipalidad. Después pasé a ser contador independiente, pero con otro contador. Pasé por auditoría, pasé por muchas áreas. Em, Luego de eso, obviamente ya cuando estaba como quien dice, que entré, que descubrí lo que más me gustaba, que ya estaba especializada, que ya tenía un cargo bueno, me tocó migrar por situaciones del país, me tocó migrar. Cuando llegué aquí, obviamente empezar de cero, porque ya al yo llegar aquí no son las mismas leyes, no es el mismo sistema, los impuestos varían su porcentaje, sus cálculos, sus presentaciones. Igual Chile tiene sus cualidades, sus cosas que son diferentes. Entonces era, ok, aquí tengo que empezar de cero. Aquí obviamente no puedo ser independiente porque tengo que aprender primero. Gracias a Dios tuve la oportunidad desde que llegué, empezar a trabajar con un contador, donde aprendí muchísimo, algo que yo tengo que a mí me encanta estudiar. Y bueno, yo misma metiéndome por todos lados, leyendo y todo, aprendí muchísimo más lo que hacía en el día a día. Hasta que llegó un momento que, bueno, yo decía, ya, o sea, yo necesito o quiero crecer más, pero aquí como que ya no tengo ya para dónde crecer. Entonces, y tenía la ventaja de que, o me di cuenta que siempre cuando me reunía, que estaba en un grupo de amigos o algo así, siempre, mira, Suji, ¿cómo hago esto? Y Suji, es verdad que si para poder crear una empresa aquí hay que muchos documentos, que aquí se paga mucho impuestos, que no sé qué, y yo decía, no, eso es un mito, mira, esto es fácil, te lo puedes hacer así. Em, entonces llegué y me di cuenta que yo tenía los conocimientos para poderme independizar y sobre todo atacar un nicho que para mí era súper importante, que era el tema de los extranjeros. Los extranjeros tenían mucho desconocimiento de si podían o no crear emprendimientos y había muchos emprendimientos informales que no eran informales no porque no querían pagar impuestos, eran informales por desconocimiento. Entonces yo dije, ya, este es el nicho que yo quiero atacar. Entonces yo dije, es mi momento. Ahí yo obviamente de ahí decidí, dije, no, bueno, ya me voy a independizar. Aquí tengo un nicho que ayudar. Hay ciertas personas a quien puedo llegar. Y así fue como decidí, me independicé. Gracias a Dios me dio muy bien. He contado con muchas personas que de verdad
han sido clientes increíbles y bueno, obviamente aprendiendo en el camino, que siempre, por mucho que uno estudia, por mucho que uno siempre aprende algunos que otros errores. Muy bien, interesante. Bueno, todo lo que se están conectando, muchísimas gracias a los que se están conectando. Hoy estamos hablando sobre los impuestos. Bueno, hoy en día es parte fundamental lo de contar con un contador, sea externo o interno, en la empresa, en el negocio, en nuestro emprendimiento. Pues ellos son los que se están encargando de estar fiscalizando, de estar mirando todo lo que es las finanzas, los números. Son ellos los que están viendo si hay un antes, un después sobre nuestro dinero, y la verdad que cada día he visto yo mucho sobre los contadores, cada día estoy viendo más, que están viendo la gente, de hecho los pequeños negocios, hasta los de barrio, ya están contratando contadores porque saben la parte fundamental que es el contador en la empresa o en el negocio. Y ante esto sube también, ¿sabe? Nos definiera qué es el impuesto o lo que muchos conocen como el IVA. Mucha gente conoce el IVA, pero realmente la definición, el impuesto Bueno, agregado. el IVA es impuesto al valor agregado. El IVA, ¿qué pasa? Como su nombre realmente lo dice, su misión es tributar o imponer el valor que tú le agregas a algo. Es decir, cuando tú haces un proceso de venta, tiene una cadena. Es decir, está el que fabrica. El que lo fabrica, que lo crea de cero, él está aportando un valor. Obviamente, al fabricar eso y a él agregarle un valor, ahí va a tener una utilidad o una ganancia por ese trabajo que realizó. Entonces, ahí el Estado dice ya, bueno, yo sé que aquí hay un proceso, un valor que se agregó, yo lo voy a imponer para yo recibir una parte de eso, porque obviamente vas a ocupar el Estado, vas a ocupar el país, vas a hacer un proceso, bueno, ese es tu aporte que vas a hacer. Ahora bien, después de eso se puede asumir que viene el distribuidor. Obviamente las cadenas cada uno son diferentes, pero puede ser como la más simple. Viene el distribuidor. Cuando el distribuidor le compra al fabricante, el distribuidor lo puede empaquetar, lo puede distribuir, lo que sea, pero cuando llega a las manos del distribuidor que lo va a vender, él le aumenta el precio. ¿Por qué? Porque le tuvo que haber agregado un valor. Y ahí vuelve otra vez a crearse un impuesto, porque el impuesto va a ese valor que se agregó. Luego que viene el distribuidor, podría decir que viene el minorista, que ya sea porque lo va a comprar, porque vende a menos escala. Ese minorista también compra, hace un proceso, lo almacena, lo divide, lo transporta y todo. Ahí hay un valor agregado adicional. Entonces, a ese valor agregado también hay que agregarle un IVA. Y ya llega luego, o podríamos decir, la tienda, o en su defecto puede llegar, vamos a suponer que llega al consumidor final. Es decir, al último, al que ya no va a transformar, el que ya no va a vender, el que ya va a darle el uso. Ese es el que realmente está pagando el IVA. Y ese es el que paga el IVA porque ya él no tiene más nada que agregar. Entonces, él es el que está terminando de pagar el IVA. Entonces, ese es el proceso del impuesto al valor agregado. Su opción, o mejor dicho, su misión, él es un impuesto directo, porque él tributa directamente. O sea, él le agrega el impuesto a todo lo que tú agregues, eso es lo que paga IVA. ¿Qué pasa? Que la gente tiene el concepto o el error de que cree que, por ejemplo, no sé, yo compro algo en 100.000 pesos y el IVA de esos 100.000 pesos es lo que yo tengo que pagar. No, porque se asume que de esos 100.000 pesos detrás hay una compra o unos ciertos materiales que se compraron que también pagaste IVA. Entonces tú realmente lo que estás pagando IVA es la diferencia, es el valor que tú agregaste. Interesante. Por eso que siempre yo he dicho que es mejor preguntarle o consultar con una persona profesional que buscar en internet, porque mira que yo ya había estado, de lo que empecé a emprender, he leído bastante sobre los impuestos y todas las cosas. Mi cuñada, que es contadora, también me ha explicado, pero leyendo no es lo mismo que una persona profesional ya con experiencia lo explique. Lo explicaste de una forma bastante detallada, bastante que se pudo
entender bastante y eso es maravilloso. Pero hay tipos de impuestos porque he tenido factura donde dice que el IVA tal, que la retención tal, que no sé qué. Eso a veces confunde también a muchos emprendedores. Cuéntanos un poco sobre esa parte, porque a veces me están cobrando otro IVA si ya pagué un IVA. Entonces, cuéntanos un poco sobre esa distorsión que a veces tenemos los emprendedores con las facturas. Claro, bueno, en teoría normalmente una factura solamente debería tener un solo impuesto, que debería ser el IVA. ¿Qué pasa? Los impuestos, más allá de también ser creados como para contribuir con el país, con el Estado, también hay impuestos para bajar el consumo, para regular el consumo. Entonces es ahí donde, por ejemplo, se crea el impuesto al tabaco, que es para aumentar el valor del tabaco, te colocan un impuesto como para que las personas no lo consuman. Obviamente sabemos que esto no va a limitar a nadie, porque el que tiene su vicio, eso no importa qué impuesto tan alto le pongan, no va a dejar de consumirlo. Igual pasa con el alcohol. Otro impuesto que también se crea, que es el impuesto al lujo. Ese impuesto también lo ponen es para regular su consumo, como para que no todo el mundo tenga acceso, ya sea porque no es un bien de primera necesidad y porque quizás no aporta algún bien o no aporta tanto al país como ellos lo ven. Obviamente para el que lo adquiere, obviamente le va a aportar valor, porque no sé, por ejemplo, el que se pueda comprar un helicóptero, un avión privado, para él le va a aportar valor, pero quizás para el país él dice, ah, pero es que esto no es un bien común. Entonces, como no es un bien común para el Estado, entonces dice, ya, yo voy a regular este consumo y es ahí en donde aparecen quizás esos impuestos más altos, que se puede conocer como impuesto al lujo, impuesto a las altas ganancias, impuestos, o sea, tiene infinidad de nombres, pero todo, como que su fin todo es el mismo, regular el consumo o regular esa adquisición como tal. Claro, y para un emprendedor que apenas está iniciándose, que se inicia, vamos a veces yo he asesorado a algunas personas sobre el negocio. Y yo, ¿para qué tengo que pagar impuestos si apenas estoy iniciando mi emprendimiento? ¿Qué le diría a esa persona que dice, ¿para qué pago impuestos? Claro, es que, bueno, para empezar es un deber, o sea, casi que eso no está en discusión. Pero ¿qué pasa? ¿Por qué los emprendedores tienen eso de que no, es que ¿por qué tengo que pagar impuestos? Yo no quiero pagar impuestos, que me están robando los reales, que eso es dinero, que no sé qué. Es que ahí es donde está el error. ¿Qué pasa? Por ejemplo, el impuesto que más duele es el IVA, porque es el que se paga de manera mensual. Entonces, ¿qué pasa? Que ¿por qué duele o por qué no se quiere pagar? No, el error casi que el número uno o el más común es porque están mal estructurados sus precios. ¿Qué sucede? Como les estaba contando el tema de la cadena, el que le corresponde pagar el IVA es el consumidor final. Por ende, quien paga el IVA es tu cliente, no tú. Tú eres una persona que se encarga de cobrar ese IVA para tú pagárselo al servicio de puestos internos, en este caso aquí en Chile. Entonces, ¿qué pasa? Que la gente llega y dice, ya, ok, no sé, yo voy a vender un producto en 10.000 pesos. Es porque lo voy a vender en 10 porque me costó 5 más 2.000 que voy a gastar en esto, más 3.000 que yo me quiero ganar. Ah, lo voy a vender en 10. ¿Y el impuesto? Entonces, cuando tú lo vendes en 10 te das cuenta que de los 3.000 que tú te querías ganar, tienes que sacar el 19% para pagarlo en impuestos. Entonces, ahí es donde está el problema. Que el problema no radica en que, ay, es que yo no quiero pagar impuestos. No, el problema radica en que el problema lo tienes de raíz, porque el problema lo tienes en la estructura de tus precios o en cómo tienes organizado tu presupuesto. Es ahí donde está el problema. Es que el impuesto no lo pagas tú, el impuesto lo tiene que pagar tu cliente. Sí, eso mismo mi cuñada, la que me iba con ella misma también me explicaba eso. Lo que pasa es que tus precios están estándar y tus precios tú pagas y al pagar impuestos te va a quedar menos lo que tú realmente quieres ganar, me decía ella. Y ahí es donde logré entender bastante y entonces tocó con el dolor del alma de los clientes aumentar un poco más
los precios, pero me quedó bastante detallado, lo explicaste bastante bien. Pero ¿en qué fecha se pagan los impuestos y qué pasa si se me olvida pagar los impuestos? Porque uno como emprendedor anda en otras tantas cosas que al final cuando ve la fecha, ¡oh! Se me olvidó. Sí. Bueno, hablemos del más común, que es el IVA. Ese se tiene que pagar de manera mensual y hay dos fechas, límites de pago. Los que son únicamente con boletas electrónicas, porque ya las boletas manuales ya no existen, que son boletas electrónicas, es decir, que no emiten factura, ellos tienen plazo hasta el 12 de cada mes. Y los que emiten boletas electrónicas y factura o solo factura, tienen plazo hasta el 20 de cada mes. Se me olvidó pagar. Se me olvidó Sí, pagar. yo casi todo trato de decirle, usted tiene plazo hasta el 12. Porque si yo le digo que tiene plazo hasta el 20, uy, ay, ahora es que falta, ay, no, ahora es que falta. Entonces resulta Claro. que cerraron el mes, se gastaron todo el dinero, se les olvidó los impuestos y cuando llega a 20, ¡ah! No, es que yo no puedo pagar los impuestos porque ya tengo que pagar el arriendo, ya tengo que pagar yo no sé qué, ya tengo que pagar nómina. Ah, amigo, pero ¿y por qué usted no pagó la primera semana si usted ya tenía esos reales y usted se los gastó? O sea, ay, o sea, yo digo, no, entre más rápido puedan pagar, mejor todavía. Mucho mejor. En este punto hay una parte fundamental que también he visto confusión, que también tuve yo en su momento, confusión respecto al IVA. ¿Quiénes pagan IVA? Porque a veces dice, no, pero no sé si mi emprendimiento paga IVA o no paga IVA. Como es. Yo también tuve en mi tiempo bastante confusiones hasta que me lograron explicar bien. Cuéntanos un poco sobre esta parte. ¿Quiénes pagan Bueno, IVA? ¿Por qué no? ya eso no va a ser un dolor de cabeza, porque a partir de enero casi todos van a pasar a pagar IVA. Pero, Noticia que me enteré. sí, pero digamos que para que entendieran la distinción, es que eh, con el mismo ejemplo de la cadena de valor, por ejemplo, un profesional independiente o una empresa que presta servicio no tiene una transformación. Es decir, no está haciendo un valor agregado, sino que está aportando un capital humano. Por ende, esa empresa está exenta. ¿Por qué? Porque ahí no hay una transformación de nada, de producto, de nada, sino únicamente depende de un capital humano. Entonces, es ahí donde está la distinción. Tú dices, ya, esto tiene un proceso, ya sea de empaquetado, de almacenaje, de producción, de distribución, de lo que sea. Eso debe llevar IVA. Ah, no, pero es que resulta que mi modelo de negocio es únicamente prestación de servicio. Es decir, necesita de el intelecto o necesita de capital humano. Entonces, por ende, se asume que ahí no hay una transformación, no hay un valor agregado. Entonces, por lo tanto, no debería de estar con IVA, sino que está exenta. Esa era la distinción que hay. Ahorita a partir de enero, ya todos vamos a pasar a pagar IVA, entonces ya ahí no, Sí, como que no va a estar última muy... noticia estoy leyendo que ya van a estar todos ahí incluidos. Y en términos así como generales, ¿cómo calculo mi IVA? Eso al principio costó bastante lograr entender esa parte, ya que me explicaron bien. ¿Cómo calculo mi IVA? Bueno, una de las maneras más fáciles, sin entrar tanto a detalle, las estructuras de costo deberían de verse así. Costo, mano de obra, gasto, utilidad e impuesto. Normalmente la gente tiende a decir gastos o costos, gastos, impuestos y utilidad. No, ¿por qué? Porque entonces si tú le sumas la utilidad de última, cuando sacas un precio neto, a eso es el que le tienes que sacar el IVA. Entonces, por eso la estructura debería ser así. Entonces, tú tomas, tú dices, ya, el producto me costó esto, mi mano de obra, ya sea de la persona que lo hizo o la mía, es tanto, gasto un estimado, un porcentaje que tú le quieras colocar,
que ese gasto se asume que ya sea luz, electricidad, arriendo, todo lo que sea o todo lo que tú necesitas para que tu negocio ande en marcha, más no que es directamente ligado al producto. Lo que tú te quieres ganar de ese producto, que igual siempre es aconsejable que sea un porcentaje, entonces ahí te va a dar un monto. Ese es el monto neto. Cuando tengas ese monto neto, tú lo multiplicas por el 19% y ese es tu precio de venta. Así deberías de calcular. Ahí está el detalle que muchos emprendedores, muchos colegas con los que he hablado, les cuesta bastante y tienen un rompecabezas bastante para lograr que suceda. Entonces, por eso yo he dicho a veces, busque un contador que les pueda colaborar con eso. Y en vez, por eso yo le dije, yo pedí ayuda, porque para estar ahí yo calculando al mejor, pedí ayuda y eso fue bastante maravilloso, puede entender. Vamos a la pregunta más importante con lo que empezamos el tema, ¿cómo los impuestos afectan mis finanzas como emprendedor o como empresario? Cuéntanos, ¿cómo afectan los impuestos? Bueno, como parte de lo que le había comentado de por qué habría que tener un contador, es radicando en eso. ¿Qué pasa? ¿Cómo pueden afectar? Primero, de lo que estábamos hablando. Si tus precios están mal estructurados y tú no tienes considerado el tema del IVA y a ti te toca pagar los impuestos, es ahí donde desestabiliza tu finanza. ¿Por qué? Porque tú quizás pensabas que por cada producto, no sé, te ibas a ganar 5.000 pesos y tú lo multiplicas por la cantidad de productos que vendiste, tú dices, nada, yo me voy a ganar este mes, no sé, 1.000.000 de pesos. Pero resulta que cuando vas a ir a pagar el IVA, te toca pagar 300.000 pesos. Y tú dices, pero se supone que yo me iba a ganar 1.000.000 de pesos. ¿Qué pasó aquí? Entonces, ahí te desestabiliza la economía. Tus finanzas son nulas. ¿Por qué? Porque entonces tú pensabas que te ibas a ganar 1.000.000, terminas pagando 300 y realmente lo que te ganaste fue 700. Entonces, ahí está uno de los errores principales donde afecta. Lo segundo, ¿qué pasa con el tema de los impuestos? Por ejemplo, si no se cumplen a tiempo o si no se pagan. O tú dices, no, yo no quiero pagar eso porque a mí no me da la gana, porque yo no le quiero regalar mi dinero al Estado, ¿por qué? ¿Por qué? Y ahí te vas. Y tú dices, no, yo no quiero pagar. Ya, ok. ¿Qué pasa si te fiscalizan? ¿Qué pasa si el servicio dice ya, bueno, mira, esta persona no me ha pagado impuestos y aquí dice que vendió? Porque ese es otro tema, que la gente cree que no, el servicio que está haciendo si yo vendo no. O sea, aquí todo está vinculado, todo. De hecho, ahora hasta el banco. O sea, ya salió una normativa donde el banco tiene el deber de informarle al servicio de impuestos internos cuánto está ingresando cada persona. Y entonces va a llegar un momento en donde él sí va a hacer ese cruce y va a decir, si a esta persona le ingresaron 10 millones de pesos al banco y aquí declaró que vendió 1.000.000 de pesos, aquí hay 9 millones que están perdidos. Y ahí es donde van a hacer la fiscalización y van a ir a ver qué sucede, por qué no lo están pagando, qué está pasando aquí. Entonces ahí van a llegar multas que tú no vas a tener presupuestadas, intereses que tú no vas a tener presupuestados y todo eso se puede desestabilizar. Mira, yo atendí un caso de una cliente que llegó a mí, que ella decía, no, es que yo no quiero pagar impuestos, es que a mí no me gusta eso, es que eso es una pérdida, yo no quiero pagar eso. Ya, bueno, yo le dije, mira, yo me voy a meter al servicio de impuestos internos a ver cómo estás, a ver si hay una manera de mostrar algunos gastos que te falten o algo para que pagues lo que realmente te corresponde. Cuando me metí, la persona facturaba muchísimo, y cuando fui a calcularle los impuestos, le daban, no sé, como 1.000.000 de pesos, 2.000.000 de pesos. Cuando fuimos a sacar la multa, se convirtió en casi 3.000.000 de pesos. Unos meses eran 2.000.000 de pesos. Cuando fuimos a sumar, dio casi 20 millones de pesos. O sea, ahí no había nada que hacer. Y yo le digo, ¿cómo vas a salir de ahí? Porque tu nombre está ahí. Ok, es una empresa, tiene su RUC, pero recuerden que las personas jurídicas están representadas por personas y quienes van a responder ante la ley son las personas. O sea, entonces imagínate, o sea, estás arruinando tu vida porque arruinas la finanza de la empresa porque ya se empieza a quiebra.
Y si esa empresa tiene una reputación, la gente lo conoce, tienes clientes fieles, tienes clientes recurrentes, ¿con qué cara le dices tú a los clientes, no, no te puedo vender más porque tengo que cerrar la empresa? ¿Y por qué vas a cerrar la empresa si te estás ganando muy bien, vendes muy bien? No, porque, o sea, debo una fortuna y tengo que cerrar la empresa. Y entonces pierdes todo lo que, en todo, o sea, si tienes años o meses que has trabajado tan duro, puedes perder toda tu inversión por el simple hecho de no organizarte y de no querer cumplir con eso. O sea, ahí automáticamente afecta de manera totalmente negativa a tus finanzas. Otra parte, porque no todo es negativo, una de las cosas de la mentalidad que debe tener un emprendimiento es que si a ti te toca pagar impuestos es porque estás teniendo ganancias. Entre tú más impuestos pagues es porque mejor le está yendo al emprendimiento. Y eso es lo que ve el banco. Y eso es una de las cosas de la que por qué sí o sí tienes que declarar todo lo que vendes. Sí o sí tienes que pagar el impuesto que te corresponde, porque el día de mañana cuando tú quieres que alguien te evalúe, cuando tú digas, sí, mi empresa es importante, mi empresa factura muy bien, para ver tus declaraciones, no, es que yo no declaro lo que vendo. Entonces tu empresa no es rentable. Entonces tu empresa no es atractiva porque tu único soporte para demostrar es que es rentable la empresa es el impuesto. Porque, ok, tú puedes montar un papel y decir que vendes 30 millones de pesos, 50 millones de pesos y que tienes tanto en gasto y que la utilidad, no sé, son 100 millones de pesos, ya. ¿Y las declaraciones de impuestos de eso? ¿Y la declaración anual de eso dónde está? No, no está. ¿Y cómo yo puedo asegurar que eso existe si nunca has pagado impuesto de eso? Entonces, eso es súper importante, o sea, eso afecta de manera tanto positiva como negativa. Negativa porque si no lo haces, puedes irte a la quiebra por las deudas o en su defecto terminar pagando, te cierran el local. O sea, eso también puede llegar a pasar. Si tienes un local físico y no cumples con tus impuestos, no cumples con tus deberes, te cierran el local. ¿Cómo haces ahí? Cuando te cierran y te dice usted no puede sacar nada de aquí y usted no puede abrir por una semana. La cantidad de pérdida que puedes tener si no abres en una semana. Entonces, más todo, y si tienes empleado, para de contar que tienes que pagarle sí o sí, porque la dirección del trabajo no te va a decir, ay, sí, pobrecito, usted no quiso pagar, lo cerramos y entonces ahí no le paga a sus trabajadores esos días. No, usted tiene que pagarle a sus trabajadores sí o sí, porque eso fue una responsabilidad suya. Entonces, o sea, igual el tema es importante, o sea, igual tiene su magnitud. Lo que pasa es que, claro, igual, obviamente, los estados no tienen, o el ente recaudador, que en este caso el Servicio de Impuestos Internos, no tiene los suficientes recursos y personal para obviamente fiscalizar a todos, y más que o sea, uno u otro se aprovechará de eso, pero no es el deber ser. Claro, bastante en esa parte contaste que a veces como emprendedor lo ves como así diminuto, o a veces dice, no, mi emprendimiento es chiquitito, qué puede afectarme, ¿no? Si no pago no pasa nada, si igual yo gano poquitico, hago poca cosa. Y es ahí Pero donde es más bastante, importante, porque ahí es donde vas a crear el hábito. Entre más pequeño seas, más rápido lo debes hacer, porque es poco. Ya cuando tú empiezas a ganar millones, ahí menos vas a querer pagar. Si no quisiste pagar 10 lucas cuando ingresabas 100, mucho menos vas a claro, querer pagar 1 millón de pesos cuando empiezas a ganar 10. O sea, no, no lo vas a hacer. Entonces, entre más pequeño eres, es ahí donde tienes que empezar, porque ahí es donde vas a crear el hábito, ahí es donde vas a aprender, ahí es donde vas a iniciar. Todo el mundo siempre dice, ay no, cuando gane más, ay no, cuando crezca más. No, es al principio, es ahí donde realmente sabes si funciona o no. y según tu opinión, si todos los emprendedores, bueno, aquí en Chile, país de bastante emprendedores, si todos los emprendedores cumplieran como tal su paga de IVA, su pago de impuestos, todos lo fueran realmente como corresponde, ¿qué beneficios tiene tanto para el emprendedor como para el Estado como en sí? Según tu perspectiva. Bueno, obviamente para el emprendedor, mira, yo estoy casi segura que si todos cumplieran, primero los servicios fueran mucho mejor. Segundo, la competencia fuera más leal.
¿Por qué? Porque quizás el otro que llega un cliente que te dice, es que el otro me cobra más barato, sí, pero es que el otro no paga impuestos, el otro no paga salario, el otro no cumple con sus deberes. Entonces ahí es donde hay una competencia desleal. Porque como él no tiene responsabilidades, a él no le importa decir, no, yo lo vendo en tanto porque la diferencia todo es mía. En cambio, el que está en este punto, el que sí cumple y el que sí es responsable, sabe que tiene que aumentar sus precios porque si no su bolsillo no lo va a aguantar. Entonces, ahí hubiera competencia más leal, hubiera mucho más beneficios para los emprendedores, porque si todos cumplieran con sus deberes, los bancos confiarían en los emprendedores. Porque, ¿qué pasa? Tú vas ahorita a un banco y el banco te va a decir, ¿y por qué yo te tengo que prestar dinero a ti? Tienes que tener no sé cuántos meses, no sé cuánto de utilidad, no sé cuánto de IVA, no sé cuánto, no sé cuánto. Porque claro, ellos dicen, hay tanta evasión de impuestos que, ¿qué me asegura a mí que tú no eres uno más de los que evade? Y si tú no le quieres pagar al Estado, que es un ente tan importante, ¿qué me asegura a mí que yo como banco a mí me vas a pagar? Entonces, ahí hubiera más oportunidad, hubiera gente más interesados en invertir en los emprendimientos. A nivel de Estado, ahí obviamente yo no me quiero meter mucho porque quizás ahí va a haber un tema político. Porque obviamente si el Claro. Estado ingresara mucho más, ajá, en teoría las calles serían espectaculares, hubiera más ayuda social, la salud fuera buenísima, la educación, bla, bla, bla. Porque ese es el fin de los impuestos. Pero sabemos que detrás hay una administración, hay un gobierno con una toma de decisiones, bla, 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 y ahí yo no me voy a meter Es porque, más ajá, complejo. exacto, ya eso es un tema que a mí no me corresponde. Es un tema bien Sí, complejo. pero en teoría esa es la razón de ser de los impuestos. Muy bien, saludos ahí a Kake Carol, que dijo súper buena la información. Gracias, Muchísimas gracias, Kelly. saludos ahí todos. ¿Alguna pregunta, consulta que tengan ahí los que están conectados? ¿Alguna consulta que puedan hacerle a Suje? Aprovechen que está aquí para que puedan consultarlo. Muy buena información, bastante amplio. La verdad que yo llevo bastante rato emprendiendo y me gusta también leer bastante y ya cuando uno empieza a hablar con una persona que ya sabe, que ya lleva tiempo, es bastante y empieza uno como ahí aclarando las cosas, va uno como recordándose lo que leyó y dice, ahora sí lo estoy entendiendo. Hay varias cosas las que has dicho, yo como que he ido recordando, ahora sí ya entiendo esa parte. Entonces, es bastante, esta interacción que empecé a hacer, por eso me gusta hacerla y por eso empecé a hacerla, para que emprendedores como yo logran poder tener una mirada más clara de su emprendimiento, puedan también y también sepan el por qué necesitan una ayuda de una persona que ya sabe, una persona que ya estudió para eso. Eso es lo más importante. Y dice aquí, ¿cuándo puedo empezar a pagar los impuestos? ¿A cuánto debo? Así dice la pregunta. Ya. Catito dice, ¿cuándo puedo empezar a pagar los impuestos o cuánto debo? ¿O cuándo debo? Dice. Bueno, Carito, en teoría, desde la primera cosa que tú vendes, ahí debes empezar a pagar impuestos. Eso es lo legal. Es decir, la primera venta que tú realizas, esa primera venta tiene un impuesto y por ende, desde el inicio, tienes que pagar impuestos. Ahora bien, sin embargo, yo soy partidaria de que cada emprendimiento debe validar su negocio. Es decir, tú puedes iniciar y tú puedes validar si realmente es un negocio que tiene pies o no. Por ejemplo, tú puedes decir, no sé, voy a una idea. Vamos a suponer que tú dices, ya, a mí me gustaría vender carteras. Y tú haces una inversión, compras cierta cantidad de carteras y quieres empezar a vender. Resulta que a ti se te dificultó muchísimo vender las carteras, a duras penas pudiste vender las 10 carteras, casi que las vendiste al costo y tú dices, no, esto no es lo mío, a mí esto no me gustó, a mí esto no encontré público, esto me costó muchísimo por salir. Quizás ahí entonces no está validado tu negocio, no está validado lo que tú quieres hacer. Y entonces quizás ahí podríamos decir, bueno, quizás no sea necesario registrar una empresa, pagar un impuesto. O sea, ¿por qué? Porque
fue algo que tú intentaste hacer y no resultó. Ahora bien, si tú compras las 10 carteras, te fue muy bien, las vendiste en el tiempo que tú pensabas, le viste rentabilidad a eso y tú vas a seguir invirtiendo, es ahí el momento donde tú debes iniciar a pagar tu impuesto, ya sea de manera como independiente, es decir, como persona, mientras decidas hacer la formalización, si decidas asociarte, lo que sea. Pero de alguna manera tú debes demostrarle al Estado que tú no estás evadiendo impuestos. Bastante. Bueno, ha sido un momento, ya llevamos 45 minutos, bastante información, bastante, muy importante esta información a todos los que están escuchando aquí, a todos los que van a escuchar después de este video. ¿Algo que quieras agregar que no te he preguntado o que quisieras decir? Bueno, primero que todo, bueno, muchas gracias por la invitación. Me encanta compartir este espacio y bueno, a los emprendedores les digo que no les tengan miedo. O sea, no les tengan miedo a los impuestos, no le tengan miedo a legalizarse. O sea, busquen información, busquen asesoría. Cuando quieran tomar una decisión o que ustedes sientan que no puedan más, busquen ayuda. Realmente, si hay algo que ustedes sienten que les está generando un malestar, que les está generando un dolor, es porque hay algo que hay que mejorar, es porque hay algo que no saben. Y es súper importante como emprendedor asumir que no nos la sabemos todas y sobre todo saber delegar. Así que busquen ayuda, no le tengan miedo a los impuestos que no se los van a comer y cumplan con sus deberes porque después el día de mañana de verdad que se pueden arrepentir muchísimo. Bien, ya saben todo. Y bueno, y alguien que quiera contactarte, ¿cómo podría contactarte? Alguien que necesita una asesoría, ¿cómo podría contactarte? ¿A tu Instagram? Ya sí, me pueden buscar por Suge Alemán, ahí me pueden conseguir en Instagram, me pueden enviar un DM, ahí también está mi WhatsApp. Yo actualmente estoy ofreciendo el servicio de formalización de empresas, es decir, los constituyo, los guío a que se legalicen y a que entren al mundo de cumplir con sus deberes tributarios. También ofrezco el sistema, el servicio contable tributario, es decir, yo los ayudo a que cumplan con el tema del IVA, cómo proyectarse para el impuesto a la renta, planificarse que paguen el impuesto que realmente corresponde. Así que bueno, cualquier duda, cualquier consulta, ahí estoy a la orden, me pueden contactar. Bueno, aquí Vicky Villagra nos cuenta, dice, hay varios emprendimientos informales que no piensan pagar impuestos, así que buena la información que se ha estado contando aquí. Quisiera una asesoría, aquí dice, quisiera una asesoría y pusiera será otro país. ¿Otro país? Si quisiera una asesoría y pudiera ser para otro país, cuenta Carito, contigo. mira, cuando se refiere a otros países, está un poco más complicado. Por ejemplo, para el tema de los impuestos, no, porque cada país tiene su regulación, cada país tiene su tipo de impuestos, su porcentaje, sus leyes, sus tipos de contribuyente. Entonces, por lo menos en mi caso, yo únicamente puedo asesorar a contribuyentes de acá de Chile, porque obviamente domino es la tributación de acá. Ahora bien, obviamente, asesorar a otros emprendimientos que estén en otros países de manera general, sí, por ejemplo, por qué tienen que pagar los impuestos, cómo se pueden organizar, qué problemas están teniendo, qué tipo de asesoría tienen que buscar, sí, sin ningún problema yo los puedo ayudar por esa parte, pero obviamente ya decirles un impuesto concreto por país, no, no es, o sea, imagínense, son muchas leyes, cada país tiene su propia Muy regulación. bien. Muy bien, saludos ahí, Delicias Jai que se está conectando. Muy bien, ya saben, si quieren una asesoría sobre los impuestos aquí en Chile, pueden contactar con su Instagram. También si pueden, quienes necesitan alguna asesoría de marketing digital, negocios digitales, presenciales, también pueden contar en mi Instagram digital Black Falcon. Ahí también podemos asesorar sobre negocios y hacemos un intercambio ahí con respecto a los negocios y respecto a las finanzas junto con su rey. Yo lo puedo asesorar todo lo que es el emprendimiento, los negocios, cómo montar los negocios, cómo hacer un plan de negocio y de ahí ya la parte de finanzas se la dejamos a Suja, que es la experta en esta parte. Entonces, ya saben a todos, muchísimas gracias a todos los que se conectaron, sus preguntas, su interacción, sus corazoncitos, que hoy vi más corazoncitos que los otros días.
porque está Suge. Muchísimas gracias. Bueno, Suge, espero que esta no sea la última vez que te tenga aquí en mi espacio y que pueda tenerte en otra ocasión con otro tema o también con los impuestos, porque a veces Claro salen que algunas sí. dudas de los impuestos. Muchísimas gracias, Suge, y muchísimas gracias a todos los que se conectaron y a todos los que después puedan ver esta transmisión en vivo. Así que gracias a Muchas todos. gracias. Gracias, Suge, y muchísimas gracias. Y nos vemos en otro episodio más de Encuentro Digital. Chao, chao, Suge. Gracias. Chao, gracias.